Saludos, voy a hacer una breve descripción de cómo visualizar las respuestas de los formularios y con eso pues apoyar el desarrollo de la actividad donde se va a recopilar la información de la encuesta aplicada a los estudiantes y a desarrollar el informe con las tablas de frecuencia y los análisis de los resultados. Cuando hacemos un formulario en Google Form, las respuestas, los resultados, los genera en una tabla en Excel. Esta tabla en Excel pues va a indicar pues toda la información que se ha recopilado en el formulario. En este caso pues tenemos cada una de las preguntas que se les realizaron a los estudiantes: carrera, trimestre, edad, si ha participado o no en los proyectos, y luego se agruparon en los diferentes indicadores donde tenemos preguntas relacionadas con la planificación, las primeras tres, luego con la organización, luego con la dirección y luego el control. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a tomar la tabla de Excel y vamos a construir nuestra tabla de frecuencias con esta información. ¿Qué sería la frecuencia? La cantidad de veces que se repite un valor. Y las opciones de la variable pues van a ser pues las opciones de respuesta que tenemos. Por ejemplo, en el caso de la carrera es una tabla de frecuencia con solo dos opciones: la carrera de Ingeniería Industrial y la carrera de Ingeniería de Computación. ¿Cuál sería la frecuencia? Pues contar cuántos estudiantes respondieron de Industrial y cuántos de Computación, y luego pues calcular sus frecuencias relativas y sus frecuencias acumuladas. Ya lo que queda es cómo hacer las tablas de frecuencia en función del contenido del tema, ¿no? Igualmente con el trimestre cursado, hacer el listado del trimestre ordenado, obviamente cuando lo lleven a la tablita, desde el primero hasta el trimestre que haya allí. Los que no se encuentren pues no los colocan, y contar cuántos participación hay de cada uno de ellos. Lo mismo con la edad. En el caso de la edad, incluso pueden usar una tabla de frecuencia para datos agrupados. Recuerden que en el tema se explica datos de frecuencia con datos no agrupados y tablas de frecuencias con datos agrupados. Y dependiendo de qué tanta dispersión haya, pues podemos hacer esa tabla de frecuencia de datos agrupados para la edad. Con respecto a la participación en los proyectos, también tenemos solamente dos opciones de respuesta: sí y no. Contar cuántas de cada una de ellas. Luego vamos a trabajar por indicador, es decir, en el primer indicador pues vamos a tener el análisis de los resultados de la planificación y vamos a desarrollar la tabla de frecuencia de ese indicador, es decir, de la primera pregunta, y tenemos las opciones de respuesta: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, y contar cuántas veces se repiten cada una de ellas. Recuerden que la tabla de frecuencia pues también va a reflejar porcentajes, y el análisis de resultados pues lo vamos a hacer por cada pregunta con su respectivo gráfico, y también luego vamos a hacer un análisis de resultados por indicador. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de tener el análisis de resultados de la pregunta 1, 2 y 3, vamos a ver cómo es entonces el resultado respecto a nuestro indicador, por ejemplo, planificación. Y allí, cuando hagamos nuestra conclusión, pues vamos a indicar cómo vemos la planificación de los proyectos y vamos a contrastar un poco con la teoría. Es decir, vamos a hacer esa comparación con la teoría de qué nos dice y si eso pues se está cumpliendo en la facultad, para que después, cuando hagamos todo el análisis de los resultados, podamos generar pues nuestras recomendaciones en aquellos puntos, ya sean de fortaleza para que los sigamos trabajando, o ya sea donde haya debilidad para que los vayamos fortaleciendo. Bien, entonces esta es como una manera de explicarles cómo sería la organización de los datos, cómo se va a mostrar el formulario y cómo deberían de ustedes contabilizar para poder representar en las respectivas tablas de frecuencia.